Y nuestro tema es preparación para responder a incidentes. Tenemos una agenda que es bastante corta. Vamos a ver un video de primero, después voy a presentar a la empresa que va a estar aquí para nuestros speakers, que son de lujo absolutamente, ya se van a dar cuenta. De ahí procederemos a una sesión de preguntas y respuestas para, de último, recibir sus preguntas. Así que vamos a proceder con el video de primero. CISAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF-DR, Equipo de Respuesta a Incidentes Forenses Data Recovery. Ingeniería y Soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, contribuidor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Hoy estamos de regreso. Vamos, como dije, vamos a tener una agenda bastante corta, y lo primero que vamos a hacer es presentar a la empresa. Siguiente, por favor. La empresa es FireEye Mandiant. FireEye Mandiant es básicamente el líder mundial en servicio de respuesta a incidentes y productos de gestión de incidentes, los cuales proporciona a las principales organizaciones mundiales, a gobiernos, o sea, países y empresas del Fortune 100. Para dar un ejemplo, tengo dos ejemplos de grandes, o sea, de incidentes de alto impacto que ellos trataron, y en el primero no solo lo trataron, sino que expusieron esa enorme amenaza. En diciembre de 2020, Mandiant expuso e investigó el mayor ataque a la cadena de suministro a la infraestructura del gobierno de los Estados Unidos y por ende al resto del mundo, ¿verdad? Jamás registrado, y todos ustedes se acordarán que estoy hablando de SolarWinds. Y en mayo reciente, en 2021, Mandiant ayudó al gobierno de los Estados Unidos en el mayor hackeo del sistema de control industrial en suelo estadounidense, que fue contra la Colonial Pipeline, y hubo disrupción de todo tipo de servicios, colas en gasolineras, precios disparándose, que fue una enorme ataque y enorme problema que causó. Para presentarles, como les dije, tenemos dos speakers de lujo. Voy a presentarlos. Siguiente, por favor.
por orden de edad lo voy a hacer, pero después van a saber por qué. Primero es Stephen Fayas. Él es arquitecto estratega de ciberseguridad para América Latina. Miren, tienen tantas certificaciones que es como que fuera el póker de certificaciones. Que me apunté que son de... Sí, tiene casi todas las de ICASA y CISSP y otras más. Tiene 26 años de experiencia en la tecnología de información, más de 20 años de especialización en seguridad de la información. Ha participado en el desarrollo e implementación de uso en Costa Rica. Es el creador de seminarios regionales de seguridad. Es ingeniero en sistemas de seguridad número 1 en Global América en IBM Internet Security System en el 2006, y entre el 2016 y 2019 impulsó la experiencia Talos. Eso nos dice que trabajó en Cisco también, el Talos Threat Intelligence LATAM, y en el 2018 creador de la cumbre LATAM CISO realizada en América y parte del Consejo de Ciberseguridad con OEA en LATAM. Así que ejecuta diferentes actividades en la región como cumplimiento de ciberseguridad, cacería de amenazas, customer experience, clínicas de ciberdefensa y también nuestro tema de hoy, que es experiencia en respuesta a incidentes. Sigamos, por favor. Su rol actual en FireEye Mandiant es el arquitecto estratega, es agente de cambio, que su rol es agente de cambio con reconocida profundidad técnica y amplitud para desarrollar estrategias, establecer la dirección e iniciar la acción en trabajo técnico, validar estrategias y direcciones y permitir la toma de riesgos informada y entregar resultados comerciales identificando las necesidades emergentes. Y ahora hablando de Juan Carlos, estamos hablando de Juan Carlos García Caparrós. Él es el director para Latinoamérica de servicios de consultoría de seguridad. Su rol en Mandiant es el director de servicios de consultoría para la región de América Latina. Es responsable de desarrollo y la entrega de las prácticas de ciberseguridad de Mandiant en la región, incluida la de seguridad estratégica. A lo largo de más de 30 años de su carrera, Juan Carlos ha ayudado a varias organizaciones del sector financiero, instituciones del sector público, así como empresas de retail, telecomunicaciones, salud y manufactura y Fortune 500 en la región, con el diseño, implementación y operaciones de TI complejas, proyectos de transformación de ciberseguridad. Como experiencia profesional, trabajó en Eco Young, que es empresa de consultoría, e IBM, como socio asociado de ciberseguridad, responsable de la práctica en LATAM Norte y México, y antes de eso fue Country Manager para McAfee. Su formación profesional igual con certificaciones ISO, auditor líder, implementador, IBM PMP, y posee una maestría en ciencias de la computación. Así que, como les dije y les anuncié, tenemos dos speakers de lujo que trabajan en la empresa más importante en el mundo a nivel de respuesta a incidentes en el globo terráqueo realmente. Sigamos. Entonces, profundizando en lo que queremos hablar. Durante un ataque cibernético, el tiempo es esencialmente crítico. El equipo de respuesta a incidentes debe de conocer y entender lo que necesita para responder al incidente. La detección de un incidente de seguridad y nuestra respuesta al mismo son factores cruciales para determinar el impacto del incidente. Obviamente, un plan de respuesta a incidentes define la comunicación, los roles, las responsabilidades y asignación de recursos en una crisis. Sin embargo, nos encontramos frecuentemente el escenario que muchas empresas no tienen la habilidad para responder eficientemente ante los incidentes de seguridad. Y durante nuestra charla de hoy, nuestros expertos invitados estarán abordando
este importante tema relacionado con la preparación y temas similares para respuesta a incidentes. Así que sin más, pasamos a las preguntas para Stephen y Juan. Y la primera que tengo para ellos es, y la dinámica es, uno de Juan Carlos y Stephen, no sé si quieren decir algunas palabras antes de comenzar. Decir hola. Sí, tal vez, Jorge, y a todos los participantes, pues agradecerle por esta oportunidad, por tener este espacio, poder compartir pues nuestras experiencias, nuestras vivencias, y que esto pues obviamente le permite a las organizaciones pues empezar a establecer todos estos elementos importantes para poder construir un proceso de respuesta a incidentes que hoy día es fundamental para cualquier operación de cualquier industria en particular. Gracias, Stefan. Bueno, pues también, Jorge, muchas gracias por la invitación, gracias a los asistentes. Creo que algo de lo que podemos platicar con ustedes es la experiencia muy práctica que tenemos. Nosotros atendemos más de 1000 incidentes al año, que son cientos de horas de investigación, lo cual nos permite tener una gran inteligencia, un gran conocimiento de quiénes son estos actores de amenaza y poder ser más efectivos a la hora de poder resolver estos incidentes y ayudar pues en la gran mayoría de los grandes incidentes que como mencionaba hace rato Jorge, pues son conocidos, ¿no? Y otros que no son tan conocidos, pero que nos dan mucho conocimiento de cómo hacerlo con metodologías que hemos probado una y otra vez y que nos han dado buenos resultados. Gracias, Juan Carlos. Ahí con esto afinen sus lápices, escriban sus preguntas, aprovechemos el conocimiento, la experiencia que tienen nuestros dos speakers. Entonces, comenzando, la primera pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas que pueden seguir las empresas cuando se encuentran bajo un ciberataque? Ahí sí, a cualquiera de los dos. Vamos a ver, aquí lo importante es entender que la velocidad ante una situación de estas es fundamental. Yo siempre cuando estoy frente a clientes que me hacen este tipo de consultas, pues yo hablo siempre de 4 acciones importantes. La primera es cómo contener este ciberataque, ¿no? Se necesita detener el ataque, se necesita minimizar ese daño que estaba hoy día causando, ¿no? Así es que el primer paso es realmente desconectarse de esa infraestructura, de esa red en particular, cortar el acceso para evitar que se sigan filtrando esos datos. Otro de los aspectos importantes que siempre sugiero es el cambio de las contraseñas, ¿no? Y en particular, pues lo más interesante aquí es tratar de entender si estas cuentas han sido comprometidas o no. Entonces, es mejor hacer todo este proceso. Luego, el tercer aspecto es apóyese en un experto. O sea, debe comprender cómo los ciberactores pudieron tener éxito en ese proceso que se está generando, ¿no? Y el poder emplear expertos, pues, permite complementar y profundizar a fondo, pues, cómo fue el ataque, cuáles fueron las causas raíces y qué elementos pueden estar sucediendo dentro del proceso. Y finalmente, yo diría comprender el daño, ¿no? O sea, el paso más importante en todo este proceso es comprender completamente el impacto que esto puede llegar a tener. Para hacer esto, pues se debe comprender qué datos accedidos, qué datos fueron modificados o sustraídos o robados, ¿no? Y quiénes se pueden ver afectados con respecto a esto, ¿no? Y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Gracias, Stefan. Juan Carlos. Pues mira, yo podría agregar a lo que correctamente ha mencionado Stephen. Una respuesta efectiva a un incidente tiene que tener 2 elementos que son muy importantes. Son muchos elementos, pero estos 2 los realzaría. Hacer una buena investigación,
en esta investigación hay que descubrir varios elementos que ahorita voy a mencionar a detalle. Y segundo, hacer un buen plan de remediación. La investigación, lo primero que tenemos que entender es cuál es la severidad inicial del ataque, ¿no? Cuál es el alcance, cuál es el impacto que tiene. O sea, hay que hacer un primer análisis de lo que se tiene, ¿no? Porque el alcance va a influir mucho en la forma como vamos a atender el incidente. Nosotros en nuestra metodología usamos una gran cobertura en la investigación, porque a diferencia de otras metodologías que usan otras organizaciones, se enfocan en donde sucedió el incidente. Y hay que recordar que pues, los cibercriminales hoy tienen un gran arsenal de herramientas para poderse no solo establecer presencia, sino mantener esa presencia y moverse lateralmente y esconderse fácilmente en el entorno y regresar cuando ellos quieran, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer cuál es ese alcance en el que nos vamos a enfocar. Hay que saber cómo el atacante tuvo acceso al entorno, es parte de la investigación, cómo creó esos niveles de persistencia, es uno de los elementos más complicados. Nosotros tenemos una métrica que usamos todos los años en nuestros reportes de M-Trends que están disponibles en la red, en el cual decimos cuáles son los días entre que un atacante logra entrar al sistema y es detectado, ¿no? El dual time. Y este, aunque año tras año se ve que va reduciéndose, uno, porque las empresas pues, se van preparando mejor y son más efectivas en la parte de detección, pero también por otro lado, porque hoy los atacantes buscan monetizar muy rápidamente esos ataques. Entonces puede ser medio engañoso. Entonces, entender cómo este atacante logró crear esa persistencia en el entorno es importante. ¿Cuál es la historia del ataque? ¿Qué datos fueron robados? Que lo mencionó Stephen hace un momento. Y de ahí vienen varias acciones que son importantes, ¿no? La primera es una acción de contención, que esto que mencionaba Stephen de quitar los accesos, cambiar los passwords, pues va a crear un primer elemento de ataque o de respuesta a ese ataque. Pero después van a venir elementos más complejos que les llamamos la parte de remediación, donde ya se busca que al atacante se le haga más difícil poder regresar al sistema o que pueda hacer futuros ataques. Yo les mencionaba que a veces los atacantes entran en un estado de latencia y después vuelven a entrar usando los mismos backdoor, los mismos mecanismos que les dieron acceso, que no han sido eliminados del sistema. Y obviamente, bueno, ya después vienen acciones de erradicación que ya son más permanentes y finalmente de una recuperación hacia como se encontraban originalmente o mejor, ¿no? Porque debe haber un elemento de mejora continua para que esta postura de seguridad vaya mejorando en cada uno de estos pasos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay algunas preguntas ya, pero las voy a dejar al final para que sigamos con el flujo de las preguntas que tenemos. La segunda pregunta es, ¿qué no debe hacer nunca una empresa cuando está bajo un ciberataque? Vamos a ver, y es bien importante porque es una de las situaciones que típicamente nos encontramos, ¿no? Y quiero continuar con los 4 elementos, ¿no? Hablábamos de hacer la contención o contener el ciberataque. Entonces, el primer aspecto es, no, por favor, no apaguen los dispositivos, porque van a poder destruir pruebas forenses de gran valor. Cuando yo hice la referencia al cambio de contraseñas, y aquí, disculpen, pero tengo que decirlo, no reutilicen las mismas contraseñas para diferentes cuentas. No sabemos qué tanto compromiso haya tenido todas las cuentas. Entonces, no nos juguemos esa carta en particular.
Cuando hablo conseguir al experto, en algún momento puede resultar tentador, ¿verdad? Intentar realizar estos pasos sin ayuda, pero la verdad, un par de ojos nuevos, una visión diferente, a menudo puede ser fundamental para realmente descubrir rápidamente qué es lo que realmente está sucediendo. Y cuando hablo de comprender el daño, pues no olvide comprender qué otras acciones podrían haber realizado los actores durante el ataque, ¿verdad? Incluida, por ejemplo, la instalación de tráficos maliciosos o malwares o ransomware en otros sistemas. Entonces, si sigo pues, con estas sugerencias, estas serían las cuatro aspectos que yo, pues en lo personal, recomendaría no ejecutar. Gracias, Juan Carlos. Aquí yo agregaría algunos temas que creo que son importantes. La ayuda profesional externa que menciona Stephen no solo es en compañías como las nuestras que entramos a ayudar a las organizaciones en cuanto a la respuesta, se requiere también ayuda legal, se requiere ayuda de gente que sepa cómo manejar un proceso de comunicación. Obviamente hay que aferrarse al protocolo, a los planes de activación de emergencia o de respuesta que se han definido y seguirlos paso a paso, ¿no? Porque así fueron diseñados y brincarse los pasos pues puede provocar problemas. Un ejemplo es en qué momento empezar a hacer la remediación. La remediación, si se hace demasiado anticipada, pues es probable que no conozcamos el alcance completo del compromiso y el atacante se dé cuenta y empiece a cambiar sus TTPs, sus técnicas, tácticas y procedimientos, y después sea muy difícil agarrarlo. Si la hacemos muy tarde, pues los atacantes seguro ya cumplieron su misión, ya lograron hacer el daño que querían, extraer la información o cifrar toda la información, y ya cumplieron su misión. El momento ideal para hacer esta erradicación pues tiene que ver mucho con cuál es el conocimiento que tenemos del ataque y los tiempos para hacerlo. Y otro tema importante es la comunicación. La comunicación en un incidente es muy importante y es una comunicación de 360 grados, ¿no? Hacia los stakeholders, hacia los empleados, que se mantenga la calma, que no se divulgue información que podría afectar más en la investigación o en las consecuencias o el impacto que está teniendo este ataque, y tiene que estar muy bien planeada y muy bien ejecutada por las personas que se han definido como los voceros, los mensajes exactos que hay que llevar a cabo. Eso es lo que... Gracias, Juan Carlos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué rol y responsabilidades debe asumir cada miembro de una empresa cuando se encuentra bajo un ciberataque? Ok, aquí, perdón, lo importante que tenemos que entender es que la responsabilidad no es de un solo departamento. Desde mi punto de vista, yo veo, diría yo, 5 roles importantes, ¿no? Obviamente, el jefe del equipo de respuesta a incidentes es el que va a coordinar todas las actividades, es el que va a mantener al equipo totalmente enfocado en tratar de minimizar ese daño y recuperarse rápidamente. Es importante tener lo que se denomina un investigador principal que empiece a recopilar y analizar toda la evidencia para poder determinar cuál es la causa raíz, si esto se puede dirigir hacia otros elementos y qué tan viable puede ser esa recuperación de los diferentes servicios que han sido comprometidos. Como bien lo decía Juan Carlos, ¿no? El responsable de comunicación, necesitamos un líder que básicamente es el que va a dirigir ese mensaje, esas comunicaciones, tanto a la parte pública dentro como fuera de la organización, ¿no?
Y otros dos aspectos o dos roles importantes son el responsable de la documentación y el cronograma, ¿verdad? Que es básicamente documentar todas aquellas actividades, especialmente las tareas de investigación, de descubrimiento y recuperación que se están desarrollando dentro de toda la etapa del incidente, ¿no? Y finalmente, la parte de recursos humanos e incluso la representación legal, dado que un incidente puede convertirse o no en cargos penales, ¿verdad? Entonces, es esencial contar con esa orientación y esa participación legal para poder realmente entender cómo nos vamos a mover dentro de la estructura del movimiento de la incidencia. Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de manejar o gestionar un ataque en el lado de marketing? Sí, bueno, dale, Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Sí, mira, todo eso tiene que estar definido en lo que acabamos de comentar, en un plan de comunicación. El plan de comunicación tiene que definir cuáles son los mensajes que se van a dar, a quiénes se van a dar y quiénes van a ser los voceros. Eso obviamente no es propiamente marketing, ¿no? Como diríamos, pero a final de cuentas es la imagen que tenemos que estar dando ante el exterior, ante un ataque. Es muy importante considerar elementos legales, elementos penales, que ahorita incluso mencionó Stephen, y va a depender mucho del tipo de regulaciones que exista para esa empresa que está haciendo acá dentro de su ámbito de la industria en la que pertenece. ¿Sí? Un rol que es muy importante aquí es el gestor de crisis. El gestor de crisis, que es esta persona que no necesariamente es técnico, sino que puede involucrar las diferentes áreas, a los equipos de respuesta a incidentes, como a los equipos de marketing o de comunicación exterior, es el que tiene que estar definiendo en qué momento estos mensajes van a tener que darse, sobre todo para cuidar el aspecto reputacional, ¿no? O sea, fuera de que los impactos puedan ser a nivel de pérdida de información, de robo financiero, un impacto económico, probablemente, o de disponibilidad, que normalmente son los tres elementos que vemos ante estos ataques, probablemente el que causa más daño y causa daños más permanentes es la pérdida de reputación ante un ataque, ¿no? Entonces, y eso normalmente se da por un mal manejo de la comunicación hacia el exterior principalmente. Yo quisiera complementar eso que dice Juan Carlos. Vamos a ver, yo veo algunos factores adicionales. O sea, está claro que cuando pues, una organización es impactada por una situación de estas y la perspectiva desde el punto de vista de relaciones públicas es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la velocidad de la respuesta. Cuando antes una empresa o una organización puede notificar a sus clientes afectados, es mejor, ya que esto permite tomar medidas para protegerlos. Otro de los aspectos es cómo la organización o cómo existe un soporte de esa empresa. ¿A qué me refiero? Las empresas, por ejemplo, si la organización afectada ofreció algún tipo de ayuda a los clientes afectados, como por ejemplo un monitoreo gratuito del robo de identidad, si fuera el caso, ¿no? La respuesta oficial, la transparencia, la honestidad, el ser amable logra que una respuesta oficial de una empresa pues tenga muy buena aceptación. Incluso en algunas brechas brechas de datos, me refiero que realmente no se puede prevenir razonablemente, ¿no? Y al final esto sigue siendo pues una responsabilidad de cada organización, explicar la situación y el impacto y cómo se está intentando resolver el problema, ¿no? Y la otra es la reacción del público, ¿no? O sea, el beneficio es hacer toda esta lista retrospectiva y es como realmente sabemos cómo reaccionar realmente. Y este último punto lo digo con toda propiedad porque nosotros somos un ejemplo realmente
interesante, ¿no? Al inicio, Jorge, hablabas del tema de SolarWinds. O sea, nosotros tuvimos, en algunos casos, pues hemos sido valientes o han sido reconocidos como valientes el poder realmente notificar al público qué fue lo que realmente sucedió. Y esto ayudó a que la comunidad, incluso otras organizaciones, se vieran beneficiadas de esa situación en particular. Entonces, es bien importante tratar de mantener siempre esas relaciones públicas cuando se presentan este tipo de incidencias. Gracias, Stephen. Gracias, Juan Carlos. Aquí hay algo que ya, esta pregunta ya se había mencionado un poco en el lado de Juan Carlos y tuyo también, pero ¿qué se debe de hacer en la fase de remediación? Ya un poco más en detalle. Vamos a ver. Bueno, dale. Está bien. Bueno, Dale. si quieres ahí nos complementamos. Mira, les mencionaba hace un ratito que hacerlo hacer esta parte de remediación demasiado temprano o demasiado tarde tiene efectos negativos. Entonces hay que hacerlo en el momento indicado, nosotros le llamamos en la zona de ataque, ¿no? ¿Cuándo es el momento mejor para hacerlo? Y algunos indicadores que ya nos encontramos en esta zona es cuando el equipo de investigación ya tiene una buena visibilidad del entorno comprometido y comprende perfectamente cuáles son las TTPs de los atacantes. Entonces, ya es el momento justo para hacerlo. El número de sistemas comprometidos, descubiertos en cada día, ya ha disminuido. Eso quiere decir que el atacante ya no está siendo efectivo con las mismas técnicas, mucho por las prácticas que hemos hecho de contención. Entonces, ya también es un buen momento, ¿no? O sea, la actividad del atacante ya se ha reducido, ¿no? Ya entra en una fase de que ya no es tan efectivo y es también un buen momento. Otro es esto que les decía yo de la cobertura, ¿no? Ya la mayoría de los sistemas comprometidos detectados ya hemos podido entender cuáles son estos indicadores de compromiso conocidos. Ya tenemos información adicional para tomar decisiones más correctamente y que el esfuerzo de remediación se ha establecido un buen plan para llevarlo a cabo. Esos serían los puntos que yo podría mencionar ahorita de que es el momento adecuado para empezar este plan de erradicación. Y obviamente las actividades van a depender mucho pues del tipo de ataque, de las técnicas, tácticas y procedimientos, de las vulnerabilidades que se hayan detectado y eso ya será muy específico. Pero estos 4 puntos que acabo de mencionar se van a repetir una vez tras otra vez. Gracias. De hecho, este enfoque estructurado debe permitir identificar y mitigar estas amenazas. Igual, siendo bien simple en el proceso, ¿no? Yo identifico 5 pasos básicos, 5 pasos básicos, ¿no? Obviamente, entendiendo el nivel de riesgo de referencia que puede llegar a existir, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A estos activos, a los procesos, a las operaciones, como parte de toda esta evaluación de riesgo, ¿verdad? En el proceso de remediación. Establecer el seguimiento es bien importante, ¿no? Porque una vez que ya yo establezco estos riesgos, pues cómo yo le voy a dar este monitoreo continuo para poder realmente identificar que los tiempos de respuesta se están dando de acuerdo al proceso que se está generando. Por supuesto, aplicar pues, las soluciones que se lleguen a identificar, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las vulnerabilidades, a los flujos de trabajo que permitan pues, identificar cómo enfrentar los niveles de riesgo, el esfuerzo para poder resolverlo, el plan de abordaje que se está generando. También, y esto es uno de los aspectos que típicamente se deja de lado, ¿no? Es capacitar al grupo, a los empleados, ¿no? ¿Verdad? Asegurarse que este nivel de concientización sigue siendo parte importante de todo este trabajo. Y la que dijo Juan Carlos, vamos a ver, repita según sea necesario. Recordemos que esto es un proceso continuo y necesitamos estar revisando todos estos elementos para realmente
poder llegar al punto donde ya hay una erradicación completa de esa incidencia. Yo quisiera agregar aquí un tema adicional, Jorge. Un incidente se tiene que ver en 3 fases principales. Lo que sucede antes de un incidente, que toda esta parte de preparación, o bueno, primero identificación, cuáles son las joyas de la corona, cuáles son los riesgos, cuáles son los diferentes elementos de gobierno que estamos estableciendo. Hay temas previos que hay que hacer en cuanto a la protección, toda esta protección previa de bases de datos, de sistemas de monitoreo, etcétera. Obviamente después viene la parte de detección, después el durante, que es lo que hemos hablado durante todos estos minutos, y después de un incidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son estas lecciones aprendidas que tenemos para saber cómo vamos a mejorar nuestra postura de seguridad para futuros ataques, ¿no? Que la probabilidad de que sigan existiendo va a estar siempre ahí, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Y la siguiente pregunta está muy de la mano de eso que estás comentando. Y para el público en general, el tema que estamos hablando en las fases que menciona tanto Stephen como Juan Carlos, estamos hablando de un marco de referencia de NIST o de SANS, en donde están definidos los diferentes pasos. Y aquí viene la pregunta: ¿cuáles son las áreas que puede cubrir una evaluación de preparación para la respuesta a incidentes? Juan Carlos, de primero, si quieres. Okay. Pues mira, nosotros, y voy a hablar un poquito aquí de nuestra metodología porque es la que más conozco, que tiene efectividad. Como tú decías, nos metemos y seguimos estos frameworks de seguridad que ya están muy bien establecidos, que están muy bien definidos, y lo primero que hacemos es entender cuál es el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene, qué es lo que se tiene que cuidar, dónde está? En muchas organizaciones se vuelve muy compleja la respuesta a un incidente porque ni ellos mismos conocen lo que tienen, ¿no? Hemos entrado en diferentes clientes que cuando les pedimos un diagrama de su red, de sus ambientes, no lo tienen. Y lo más probable es que los ciberatacantes sí lo tengan, porque llevan en muchas ocasiones años, meses, estando dentro del sistema y han entendido muy bien tienen un muy buen entendimiento del medio ambiente. Yo diría ese es el primer elemento. Y lo siguiente es poder, haciendo esas investigaciones de forma metódica, ir ampliando el alcance, pero ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en tiempo real. O sea, los enfoques que son más forensicos, más después de que ya sucedió, probablemente no son tan efectivos. Lo que queremos hacer es tener una metodología que me permita en tiempo real poder entender lo que está sucediendo, contener el ataque y poderlo erradicar. Gracias, Juan Carlos. ¿Stephen? Sí, vamos a ver. Y la pregunta es bien interesante porque habla de cuáles áreas hay que cubrir, ¿no? Y al inicio mencionabas el tema de NIST, ¿no? Incluso NIST, dentro de su marco de referencia, sugiere realizar una evaluación de preparación para una respuesta a incidentes, ¿no? Y dentro de esa preparación, pues van a haber varias áreas que se tienen que cubrir, ¿no? Hablo de, por ejemplo, áreas de autoridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, distribución de roles, responsabilidades, o incluso áreas como recursos. ¿Quién tiene acceso a estas habilidades y estos conocimientos a la hora de ir planteando todo este proceso? También el tema de los procedimientos y los procesos, qué tan bien documentado y qué tan alineado están los objetivos comerciales ante un proceso de respuesta a incidentes. Por supuesto, no hay que dejar de lado las obligaciones legales, ¿verdad? El equipo tiene que estar familiarizado con esos aspectos y con esos elementos, ¿no? La práctica. O sea, el equipo tiene que realizar ensayos para realmente identificar cómo están preparados cuando lleguen a afrontar una situación de esas. Capacidad de poder recolectar evidencias. O
sea, el equipo tiene que mantener pues esa congruencia, tiene que estar familiarizado con el valor de las evidencias, cómo recopilarlas para poder utilizarlas dentro de un proceso de investigación. Y eso me lleva a esta otra área, la investigación. Realmente, si el equipo es capaz de poder, por ejemplo, analizar un malware, ¿verdad? O qué elementos o qué características tiene para poder clasificar un evento de seguridad, ¿no? Para poder identificar esa causa raíz. El proceso de remediación es sumamente importante porque ahí vamos a poder incluir esas mejoras para futuros incidencias, ¿no? Y por supuesto, la educación, el equipo debe ser capaz de seguir, recibir, utilizar y analizar información desde el punto de vista de inteligencia, el poder adaptarse a un comportamiento de una amenaza y que pueda estar totalmente informado de de las implicaciones que esto puede llegar a tener dentro de la organización. Gracias a ambos. Y tenemos la última pregunta, antes de pasar al tema de las preguntas de nuestros, iba a decir oyentes, ¿verdad? Y tampoco televidentes. Pero, ¿qué se necesita para probar o testear un plan de respuesta a incidentes? Obviamente que debe de existir el plan de respuesta a incidentes, pero digamos que ya está el plan. Mira, hay 6 áreas importantes que se necesitan probar como parte de ese plan, ¿no? Hablo de la preparación, la identificación, la contención, la erradicación, la recuperación y, como bien decía Juan Carlos, las lecciones aprendidas. Esos son los elementos importantes. Ahora, ¿a qué me refiero con la preparación del plan, ¿no? Es cómo vamos a crear ese proceso documentado, cómo vamos a explicar los roles, las responsabilidades, ¿no? Entonces aquí preguntas importantes que uno pues elaboraría, ¿no? Si todos están capacitados y entienden lo que es todo el proceso, si conocen cómo son los elementos para notificar una situación de estas. Cuando hablamos del detalle sobre la identificación del plan, pues básicamente nos referimos a cómo determinar una brecha, ¿verdad? Y entendiendo que esta puede ser originada por muchos elementos, ¿no? Entonces, aspectos como cuándo sucedió el evento, qué alcance tuvo ese compromiso, se ha descubierto, por ejemplo, la fuente de ingreso que ha tenido esa incidencia. Los otros aspectos tienen que ver con la contención, ¿no? Cómo pues vamos a identificar, cómo vamos a afrontar, por ejemplo, un acceso no autorizado, una exfiltración de datos, un secuestro, una extorsión, ¿verdad? Que se esté generando. Luego, los protocolos de manejo de cómo responder, ¿no? Tratar de identificar, pues, lo que nosotros dentro de nuestro ambiente entendemos, estos famosos playbooks, o incluso también conocido como runbooks, que básicamente son elementos que van definiendo el flujo de las actividades asociadas hacia un incidente en específico, una investigación y una respuesta posterior, ¿no? Y con respecto por ejemplo, a las lecciones aprendidas, pues es bien interesante. Igual hay otro concepto bien interesante que nosotros denominamos el War Room, que básicamente es donde están los tomadores de decisiones críticos, donde realmente se comparte toda esta información con toda la organización para realmente identificar y entender, por ejemplo, qué cambios hay que realizar, si realmente esta debilidad pues se puede llegar a presentar y cómo pues asegurar, y esa es la palabra que siempre voy a utilizar, cómo asegurar para que esto no vuelva a ocurrir. Sin lugar a dudas. Yo aquí, a lo que acaba de mencionar Stephen, agregaría que, bueno, toda esta creación de los casos de uso, ¿no? Que son los que nos van a indicar qué es lo que vamos a probar, los playbooks correspondientes, obviamente, se tienen que llevar a dos niveles, no solo a nivel técnico, que es
prácticamente todo esto que acaba de mencionar, cómo responder, primero cómo lo identificas, cómo respondes, cómo te recuperas, etcétera. No solo en el nivel técnico, sino también en el nivel ejecutivo, porque el nivel ejecutivo lo que nos va a dar es todas estas pautas de comunicación efectiva y precisa que se tiene que hacer, que los ejecutivos y cada uno de los empleados de la organización sepa qué tiene que hacer ante un incidente. No es responsabilidad de los equipos de respuesta a incidentes, del gestor de crisis, del CIO, etcétera, sino es responsabilidad de todos, ¿no? Y la única forma de saber si la gente va a saber qué hacer en el momento que suceda es a través de estas pruebas, de estos TTX, de estos Cyber Range, etcétera, estos elementos que hoy tenemos para probar en momentos que no son de crisis lo que podría suceder en una crisis, pero a los dos niveles, el técnico, táctico y el ejecutivo o estratégico. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Stephen. Vamos a proceder a leer las preguntas de nuestro público. Hay bastantes. Ahí me harán una señal cuando se nos acabe el tiempo. Yo voy a tratar de leerlas todas. Aquí viene la primera. ¿Cómo incluyen el análisis forense si se tiene la prioridad de desconectarse de la red? Tal vez, Juan Carlos. ¿Cómo incluimos el análisis forense? Sí, la prioridad de la empresa es desconectarse de la red. Mira, tal vez ahí para complementar, vamos a ver, cuando nosotros sugerimos que hay que desconectar la red, es obviamente buscar una contención rápida donde yo no le pueda dar el espacio al atacante que siga creciendo. Una vez que el dispositivo está aislado, se van a utilizar todas las técnicas requeridas para poder hacer un análisis forense de ese proceso. Yo mencioné algo importante. Mientras no apaguemos ese dispositivo, la información va a estar ahí, las evidencias van a estar ahí. El problema existe es que lo desconectamos o lo apagamos, y esa es la gran confusión que típicamente puede existir y evita que un investigador forense pueda tener todo el panorama claro de lo que está sucediendo o de lo que sucedió dentro de ese elemento. Entonces, respondiendo bien directo, o sea, el análisis se puede hacer siempre y cuando ese dispositivo no sea apagado. Y bueno, hay una parte que nosotros podemos recuperar imágenes forenses, incluso con sistemas que no están en línea, ¿no? Hay muchas formas que nosotros llegamos a obtener esa información. Hay diferentes métodos para hacerlo, a través de otro tipo de conexiones en las que no tengamos que ir directamente al dispositivo, sino que nada más obtengamos la imagen forense de la que se va a analizar. Pero obviamente lo que dice Stephen es no seguir expuestos ante el mismo ataque en las mismas condiciones que estaba, o extendiendo la cobertura, el alcance del mismo, ¿no? Correcto. Y me imagino que dependerá siempre del tipo de incidente con el que nos estemos enfrentando. Por supuesto, obviamente, por supuesto. No todos son iguales, no todos siguen las mismas técnicas y tácticas, etcétera. Entonces va a depender mucho de la situación. O sea, hay ataques que tienen que ver, como mencionaba hace rato, con exfiltración de información, otros tienen que ver con cifrado de la información o indisponibilidad de los sistemas. Ante eso también la respuesta tendrá que ser ad hoc a lo que estamos viendo. Es correcto. La siguiente pregunta dice, ¿la investigación debería de hacerla auditoría en conjunto con el área encargada de ciberseguridad? Sí, bueno, esto es muy común, que las áreas de auditoría lo primero que quieren deslindar es que haya un insider threat, ¿no? Que haya contubernio. Entonces, es muy común que estén involucradas en las investigaciones para ver primero si siguieron los procedimientos que estaban definidos,
si hubo desviaciones. Entonces es una práctica común que trabajemos con las áreas legales, las áreas de auditoría, con un ente que sea un ente externo que elimine los posibles conflictos de intereses. Entonces, sí es válida la observación. Y recordémonos que esto no afecta solo un área, no, esto afecta a toda la organización. Y entre más áreas pueden estar involucradas dentro de los procesos de acuerdo a sus roles y responsabilidades, pues está perfecto. Gracias. Aquí tengo una pregunta de herramientas. ¿Qué herramientas utilizan para realizar las adquisiciones, la preservación y el análisis forense? Bueno, vamos a ver, de hecho, cada organización, y aquí igual Juan Carlos me puede confirmar, pero vamos a ver, cada organización tenemos pues siempre un arsenal y principalmente de herramientas desarrolladas por nosotros mismos. Eso es algo muy característico de los, digamos, de los tecnólogos, ¿no? Tratar de buscar cosas bien propias, tratar de poder customizar, poder utilizar herramientas donde yo pueda hacer un triage completo, poder extraer toda la información para poder identificar los artefactos, por ejemplo, que puedan estar asociados en un endpoint, ¿no? Pero también hay herramientas interesantes. Incluso les puedo dar ¿cómo se llama? Un tip, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un marketplace y en algunos espacios del marketplace, pues ubicamos algunas herramientas que nosotros mismos hemos desarrollado y que ponemos a disposición, ¿verdad? También dentro de nuestros ejercicios también utilizamos pues algunas herramientas comerciales, algunos elementos que nos permitan, por ejemplo, poder customizar reglas Yara para hacer esas búsquedas más profundas o más específicas dentro del proceso. Entonces, vamos a ver, hay herramientas de herramientas, cada analista o cada investigador forense pues utiliza las que más entiende que puede ser aptas para ese enfoque en particular. Muchas gracias. Tengo una interesante acá. ¿Cómo se debe de actuar ante un ataque si toda la infraestructura está en la nube? Bueno, vamos a ver. Es bien interesante. La pregunta es bien interesante porque aquí vamos a tener tal vez ¿cómo se llama? Un jugador adicional que es el proveedor de toda esa infraestructura de nube, ¿no? Al final, los procesos y las acciones y las diferentes estrategias que realmente utilizamos para ese tipo de enfoques, pues no van a cambiar en su totalidad, ¿no? Obviamente, dentro de un ecosistema de nube, pues hay ciertas particularidades y ciertos elementos que típicamente nos pueden orientar para empezar a hacer esas directrices o empezar a hacer ese tipo de evaluaciones. Recordémonos que en la nube, pues uno de los elementos importantes que los atacantes o los adversarios utilizan es, pues, cómo yo logro comprometer las credenciales para poder ingresar a todo este ambiente que está en la nube, ¿no? Entonces, definitivamente van a haber ciertos elementos que tenemos que trabajar directamente con estos proveedores de servicios para realmente ejecutar todos estos procesos. Las formas, los modelos de trabajo, pues no varían mucho. Honestamente, no varían mucho, ¿no? Las mismas formas de poder extraer información, poder hacer copias para poder hacer un análisis forense de una infraestructura de la nube, pues también son viables cuando las hacemos on-prem. Entonces, aquí lo más importante es realmente, pues, entender, y esto nos da una postura interesante, es realmente que poder entender la operación y el contexto dentro de una infraestructura de nube, ¿no? Ahora,
También hay que tener cuidado porque nos hemos encontrado que también hay organizaciones que entienden que toda su infraestructura es en la nube y hay componentes híbridos y a raíz de esos componentes híbridos hemos identificado que ha sido la inserción de esa incidencia en particular, ¿no? Entonces, tampoco es que quiero decir que hay otra cosa totalmente diferente que hacer cuando hablamos de un ecosistema de nube. Pueden haber situaciones que hay que considerar diferentes que una situación on-prem. ¿Ok? Gracias. Aquí, en resumen de lo que dice Stephen, yo sí creo que los principales elementos son los accesos, que eso sigue siendo responsabilidad de quien los usa, no del proveedor de la nube, que muchas veces se cree que ya por usar una nube alguien es responsable de eso, un tercero, ¿no? Y nada más lejos de la verdad. Y obviamente de la protección de los datos y la privacidad de los datos. Esos dos elementos siguen estando en la responsabilidad del owner, del dueño de esos elementos, ¿no? Y ahí es donde hay que enfocar la mayoría de los esfuerzos. Y al final de cuentas, como dice Stephen, los dos incidentes al final se van haciendo, tendrán sus cosas específicas, pero se van haciendo casi siguiendo la misma metodología, no cambia en gran forma. Gracias. Aquí tengo otra interesante y ustedes hacen respuesta a incidentes en todo el mundo, básicamente todos los países del mundo. Y esta pregunta viene en el tema donde ¿cómo afecta tener o no un equipo legal ante un incidente de seguridad en un país donde no existe una legislación contra la ciberdelincuencia? El ejemplo es Guatemala, les cuento, es uno de ellos. No existe una ley que regule un marco de referencia legal de ciberdelincuencia. ¿Se han topado? Bueno, sí, por supuesto. Y de hecho, yo les voy a poner un ejemplo. Las leyes de protección de datos personales cambian mucho de país en país. En algunas existen leyes, pero probablemente no son tan estrictas, ¿no? Este tema lo vino a cambiar mucho la legislación europea, ¿no? Que estableció reglas muy específicas para hacer negocios en Europa, ¿no? Entonces empieza a afectar a otras organizaciones. Vivimos en un mundo global, entonces podría parecer que las leyes locales son las únicas que mandan, pero cuando vivimos en un mundo global, esta exposición a demandas, a otro tipo de problemas, a la reputación que yo les mencionaba hace rato, pues se extiende, se ve más extendida, y sin duda tener el apoyo de un grupo legal es importante, aún en estos países, ¿no? Y yo creo que una de las respuestas aquí es la globalización y los posibles efectos extendidos que pudiera tener un data breach o algunas consecuencias producto de un ciberataque. De hecho, eso que comenta Juan Carlos es cierto, y GDPR fue la que vino a cambiar todo este tema. Incluso les voy a contar una anécdota bien rápida, ¿no? O sea, de hecho estaba en México, en Cancún, ¿verdad? No es que estaba disfrutando pasaje, ni playa, ni nada de eso. Pero curiosamente, pues Cancún, por ser una zona hotelera, la verdad que tuve la oportunidad de tener una conversación con obviamente todos los hoteles y todo esto y las implicaciones que tenía desde el punto de vista el manejo de la información. Entonces, por ejemplo, yo les decía a ellos, por ejemplo, puede venir un broker de Alemania y le va a decir, mira, queremos reservar, no sé, 10,000 habitaciones porque tenemos un grupo importante. Y posiblemente cualquier hotel le va a decir, sí, perfecto, no hay ningún problema. Lo único es que usted me tiene que firmar ahora de que si alguno de estos, ¿cómo se llama? Turistas europeos, alemanes o donde sea, sufren algún robo de su información personal, pues usted va a tener que asumir las consecuencias de la multa o de la sanción que me puede dar GDPR. De hecho, GDPR habla de que esto puede ser el 2%
¿verdad? De la ganancia anual de esta situación, si eso se llega a demostrar esa incidencia, ¿no? Entonces, como bien dice Juan Carlos, el tema global y el hacer estas relaciones de negocios van obligando paulatinamente a someterse a ciertos elementos y no haber vuelta de hoja de que la parte legal tiene que estar involucrada, diría yo, ya en la mayoría de las industrias y no importa la zona geográfica donde se ubique. Gracias. Aquí tengo una de las fases de la respuesta. ¿Qué seguimiento se debe dar luego de la mitigación de un incidente de ciberseguridad? Ya se habló un poco en la charla, pero tal vez podemos ampliar. Sí, la mitigación es una acción temporal, ¿no? Es una acción para poder contener, poder reducir los riesgos. Realmente lo que tenemos que buscar es la erradicación, ¿no? El cerrar las puertas, el que esas técnicas, tácticas y procedimientos no se repitan o por lo menos exista una mejor postura de seguridad entre eventos subsecuentes parecidos. La posibilidad de ser atacado siempre va a estar presente, porque hoy los cibercriminales se han vuelto mucho más creativos que antes, trabajan en conjunto con otros cibercriminales y van mejorando cada vez sus técnicas, tácticas y procedimientos. A lo que tenemos que llegar es a elementos, primero que puedan erradicar, cierren esas puertas que crearon, que no puedan volver a entrar por lo menos con esas tácticas y que con estas lecciones aprendidas que hemos platicado, la organización esté mucho más preparada para poder detectar en un mejor tiempo, reducir estos dwell times que mencionábamos y ser capaz de tener una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva en un menor tiempo. Entonces es un proceso que no acaba, ¿no? Realmente hay organizaciones que piensan que porque ya instalaron cierta tecnología, instalaron ciertos controles, ciertos procesos, ya van a ser inmunes, ¿no? Y bueno, pues el equivalente sería lo que nos pasa hoy con la pandemia, ¿no? Las vacunas son importantes, ayudan, pero hay que seguir manteniendo las medidas de higiene, las medidas de protección que vamos teniendo. Y saber qué hacer cuando suceda un caso. Entonces, muy parecido. Yo considero también importante utilizar la inteligencia desde una perspectiva de erradicación también. O sea, la inteligencia nos ayuda realmente a entender el perfilamiento del atacante, del adversario, cuáles son las técnicas, cuáles son sus motivaciones. Y eso nos puede ayudar mucho a enfrentar pues esto que menciona Juan Carlos, ¿no? Que es básicamente el tiempo de permanencia que puede llegar a tener un atacante, ¿no? Y eso es algo que pues las organizaciones hoy día están lidiando con todo este tema, porque en promedio, a nivel global, este tiempo de permanencia puede tener rangos desde los 45 días. Eso quiere decir que un atacante, un adversario puede estar 45 días oculto sin que ser detectado por ninguna fuente dentro del proceso. Entonces me parece que utilizar también elementos como la inteligencia nos pueden dar esos pluses para poder realmente mitigar o erradicar una incidencia que afecte la operatividad de un proceso de negocio. Y fíjate, ahorita algo interesante que mencionabas, Stephen, 45 días es el promedio de tiempo de permanencia. En ataques como los que mencionaste, Jorge, al principio, estuvieron más de un año metidos. SolarWinds, tenemos datos para saber que estuvieron por lo menos un año antes analizando, o más de un año, analizando cómo atacar. Entonces, sí es muy importante estos elementos que me parece muy atinado lo que menciona Stephen de la ciberinteligencia, que lo que nos va a dar es un enfoque mucho más
preemptivo, ¿no? De estar antes de que sucedan las cosas y poder tomar decisiones ante el menor indicador y empezar a actuar antes de que suceda. Y esta inteligencia solo se gana con experiencia en el campo, práctica, ¿no? De estar todos los días enfrentando a los cibercriminales. Entonces, por eso es que es buena la ayuda exterior, porque si una organización trata de tener esa experiencia, pues es limitada, porque solo va a estar limitada a lo que les ha sucedido a ellos. La ciberinteligencia es algo que tiene que suceder en un aspecto que hoy le llamamos la conciencia situacional, que debería ser a nivel de industrias, a nivel de organizaciones que se juntan y empiezan a compartir esta, obviamente con especialistas, con compañías que a eso se dedican, que proveen esta inteligencia exterior para complementarla con la parte práctica y crear una inteligencia que tenga un contexto específico para que sea accionable, ¿no? Y pueda tomar decisiones. Todo el mundo recibimos todos los días feeds de inteligencia y la gran mayoría de las empresas no saben qué hacer con eso. Hay que crear estas capacidades de ciberinteligencia para que esa inteligencia le demos el contexto que se requiere y pueda la empresa tomar acciones en forma preventiva ante un posible incidente. Sin lugar a duda. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta, Juan Carlos? A ver si me la puedes responder. SolarWinds. Hablando de ese incidentote grande donde ahora me entero de que estuvieron un año ahí adentro. ¿Se confirmó el origen finalmente? ¿Se puede decir en recio, en público? Bueno, hay algunos involucrados que lo atribuyeron a ciertos países. Nosotros no tenemos evidencia para decir que no, se sigue analizando. El proceso de nosotros de atribución, que es esto que nos estás mencionando, es muy estricto. Nosotros cuando empezamos a entender quién es un atacante, lo analizamos, vemos elementos similares en otro tipo de ataques y después de un proceso de mucha conciencia se les puede llegar a definir que es un atacante tipo APT, que normalmente están más enfocados en sacar información, en afectar a estados, a gobiernos, ¿no? Que probablemente sea uno de los orígenes de estas personas que estuvieron atrás de SolarWinds. Y otro tipo de atacantes que tienen intereses mucho más... A los primeros les llamamos los APTs, que es una clasificación que le damos. Y la otra clasificación es grupos criminales que tienen un interés totalmente de monetizar económico, que le llamamos los FIN. Mandiant lleva muchos años haciendo este tipo de clasificación y atribución, pero pues sí somos muy, muy estrictos en ese proceso para no, ahora sí, como decíamos en México, no regarla y tener una buena clasificación. Mientras eso se sucede, los clasificamos como los grupos criminales UNC o Unclassified y poco a poco se les va dando la atribución y las características muy a detalle. Gracias, muy bien contestado. Tengo una aquí súper específica. En caso de un ataque utilizando China Chopper, ¿cuáles serían las sugerencias para asegurar que China Chopper ha sido completamente removido? Y continúa, las herramientas SAST, o sea, no descubren China Chopper. ¿Cuál es la sugerencia para descubrir este código proactivamente? Aparte de llamar a Mandiant para que vaya a hacerlo. Y esta parte, pues, tiene características bien interesantes y es parte de este comportamiento que tienen los diferentes atacantes, ¿no? El estar moviéndose dentro de diferentes dominios, realmente el poder tener un elemento para poder determinar el nivel de veracidad o el nivel de reputación que pueden tener estos tipos de dominios, porque al final, pues los atacantes utilizan estas diferentes técnicas y van moviendo todos esos elementos. De hecho,
De hecho, en un ejercicio o en una sesión que estuvimos, pues nos preguntaban algo bien interesante con respecto a cómo ir identificando todas estas conexiones de command and control, donde pues hay diferentes tipos de aplicaciones o diferentes, ¿cómo se llama? Procesos maliciosos, ¿no? Entonces, pues dentro de los elementos interesantes que empezamos a identificar como parte de todas estas investigaciones que hacemos y sugerencias que hacemos a los diferentes clientes es fijarse siempre en elementos bien directos, bien sencillos incluso, ¿no? Por ejemplo, saber la edad de cuál el dominio fue creado, por ejemplo, si es que está utilizando un dominio en particular, dónde ese dominio se está moviendo geográficamente, ¿verdad? Y empezar a buscar vamos a ver, esas características de poder compartir elementos, ¿no? En algunos casos hemos visto que hay dominios donde de repente en el tercer salto en específico, pues ya hay una evidencia de alguna manipulación o algún comportamiento específico, ¿no? Entonces, herramientas como la que describes y otros tipos de herramientas o técnicas e incluso aplicaciones para realmente extorsionar, porque muchas de ellas lo que buscan es esta extorsión multifacética, ¿no? Que es algo relativamente nuevo en el sentido que hoy día hemos estado analizando y hemos estado experimentando, ¿no? ¿A qué me refiero? A elementos ahora donde ahora están pasando de secuestrar a exponer información, incluso hasta avergonzar a los clientes con publicar su información. Entonces, pues digamos, dentro de lo interesante que tiene todo este proceso es toda esta, ¿cómo se llama?, versatilidad que van teniendo y este ingenio que van teniendo ¿cómo se llama?, los adversarios y los diferentes actores. Entonces, por supuesto, eso hace que una organización como la nuestra, pues también esté delante de todas estas situaciones y que pueda, pues de una forma más proactiva, ir comunicando, ir distribuyendo información para que, pues, porque al final todos buscamos el mismo objetivo, me refiero entre nosotros los buenos, ¿verdad? Realmente el objetivo es tratar de tener, por ejemplo, un mundo de Internet más seguro, donde todos podamos navegar y donde todos podamos hacer diferentes situaciones y tratar de evitar de que estos, pues, ciberdelincuentes estén aprovechándose de la gente y de las organizaciones. Entonces, hay diferentes elementos, diferentes situaciones que son, pues, importantes y que pueden ser utilizados y digeridos teniendo un buen respaldo de inteligencia. Por ejemplo, Juan Carlos mencionaba algo bien interesante, ¿no? De hecho, una de las fuentes de información que nosotros hoy día utilizamos es los diferentes ejercicios que nosotros hacemos de respuesta a incidentes. Por ejemplo, el año pasado realizamos más de 200,000 horas a nivel global. Y esto es un insumo importante que nosotros, voy a utilizar esta palabra, inyectamos a esa inteligencia para poder ir viendo todos estos elementos. Impresionante. Vamos. Una cuestión. Y en este entendimiento de quiénes son los actores de amenazas, qué tipo de herramientas usan, como esta fue usada por varios, o un particular grupo, un APT chino, ¿no?, por ahí que lo estuvo usando. Lo que hay que identificar muchas veces es más que el cómo enfrentarlo, cuál es la vulnerabilidad que ataca, ¿no? Y sobre esa vulnerabilidad es donde hay que aplicar la remediación, ¿no? Eliminarla para evitar que esa vulnerabilidad siga siendo el vector de ataque que se esté utilizando. Y nada más para complementar un poquito lo que decía Stephen. Gracias, Juan Carlos. Nos hemos extendido más allá del tiempo que habíamos asignado. Y para ir terminando, querido público y estimados speakers, voy a poner dos preguntas, porque son muchas. Veo varias del tema de playbooks y preguntan que dónde las encuentran
podría ampliar acerca de los playbooks, con ejemplo, y dónde pueden encontrar dónde se pueden obtener. Bueno, vamos a ver, el tema de los playbooks, pues es digamos, un proceso, es parte de toda esta estrategia de respuesta a incidentes. Por supuesto, cada playbook puede tener una connotación muy particular de lo que la organización quiere hacer o quisiera automatizar para poder. Lo que se busca con los playbooks es algo bien sencillo, ¿no? ¿Cómo yo puedo acelerar un proceso de respuesta, ¿no? Cómo yo realmente, pues, puedo utilizar la tecnología, los diferentes componentes, las diferentes capacidades o controles que yo tengo que están protegiendo la joya de la corona o los diferentes servicios transaccionales o canales transaccionales o diferentes servicios, pues, de negocio, pues ahí se van desarrollando. Entonces, vamos a ver, como que si existiese un lugar específico donde usted puede ver estos playbooks, pues no lo veo. Pero por supuesto, sí hay sugerencias y sí hay diferentes foros donde, pues, se comparten ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades donde se comparten este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay, digamos, miembros de la comunidad donde desarrollan, por ejemplo, un plugin para utilizarlo bajo una regla Yara para poder hacer, por ejemplo, de hecho, un cliente muy particular me pidió eso. Tuvieron un incidente y como, digamos, dentro de las lecciones aprendidas, él me pidió, por ejemplo, que pudiéramos desarrollar un playbook para poder asociarlo a los endpoints y poder hacer búsquedas de números o información de tarjetavientes. ¿Verdad? Recordemos que, por ejemplo, un Visa o un Amex pues tiene un formato bien definido, estructurado, y poder utilizar, por ejemplo, expresiones regulares nos permitió crear un playbook donde ellos constantemente están revisando que ese tipo de información no esté en ciertos activos particulares, ¿no? Entonces, o sea, como poder llegar y decirte, mira, hay un sitio donde se tiene este tipo de situaciones, es bien difícil. Puede buscar comunidades como las nuestras, porque también esto es importante, no todas las comunidades hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque de repente estoy bajando algún tipo de un proceso, algún script y tal vez no tenga ese nivel de fiabilidad que puede llegar a tener, pero dentro de los esquemas que nosotros manejamos, las comunidades, ahí hay gente que comparte muchos de los procesos, los clientes lo utilizan y lo adaptan a su entorno. No sé si me logré explicar. Sí. Yo creo que aquí algo que menciona Stephen es muy, muy importante. O sea, el playbook tiene que ser específico para la organización. Por eso es que no vamos a encontrar un playbook que es ¿cómo llaman esto? Fits all, ¿no? Que como las gorras, ¿no? Le queda a todo mundo. Va a depender mucho de las características de la organización y tiene que estar escrito en esa forma, porque si no, no va a funcionar. Sí hay librerías de consorcios de incident response o de grupos que llegan a publicar las guías de cómo hacer un playbook. Pero el playbook, a mi entender, tiene que ser muy especializado para la organización que lo va a usar, porque va a depender de su ambiente, de sus configuraciones, de sus necesidades de negocio, de cómo funciona la organización, cuáles son sus controles, los procedimientos. O sea, son demasiados elementos que tienen que ser muy específicos para el playbook. Querer usar algo que funcionó en un lado, en otra organización, puede ser que no funcione. Y también, pues, sin duda, puede haber librerías y existe, ¿no? Donde se pone lo que no se debe hacer como lo que debería hacerse para caer en trampas. También sucede eso, ¿no? O sea, el dejar más expuestos ciertas condiciones al hacer las acciones que no se deben de hacer. O sea, playbooks que son
de mala fe, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado de qué se usa en la red, qué se usa, que esté disponible, abierto para todo el mundo, qué tan válido es para mis condiciones y qué tan honesto es ese material que estamos encontrando. Gracias, Juan Carlos. Y por último, porque tengo que escoger, muy buenas preguntas, pero nos vamos a estar aquí un buen tiempo. ¿Qué tan complejo o qué tan efectivo puede ser incluir el hacking ético como parte de los métodos de defensa contra ciberseguridad para encontrar huecos o debilidades en la estructura de la empresa y así evitar ataques fuertes? Bueno, sin duda es... pero, adelante. No, dale. Juan Carlos. No, sí, sin duda es una herramienta que hay que considerar siempre, pero la diferencia es quién lo hace. Ese sería el punto para mí más importante. Uno, el que lo haga gente que tiene poca experiencia, que realmente no va a ser efectivo y no va a ser completo el ejercicio que se hace. Y también, pues hay, como les decía, hay muchos pues, charlatanes que dicen que lo hacen y no lo hacen bien, y otros que lo hacen con malas intenciones, ¿no? Entonces, sin duda es una herramienta que nos sirve para tener los aspectos de proactividad que se requieren para saber si estoy o no con posibilidad de ser comprometido, si estoy expuesto, pero hay que saber con quién hacerlo, es lo que yo comentaría. Tal vez nada más para complementar rápido, un minuto. Todo suma, o sea, tengamos claro eso, todo llega a sumar. Lo que tenemos que tener claro es qué me va a aportar eso que quiero hacer, ¿verdad? Por ejemplo, y el tema del hackeo ético tiene muchos bemoles, muchas situaciones. Por ejemplo, en lo personal, si yo no puedo medir la eficiencia de los diferentes controles que yo estoy probando, yo no le veo mucho valor, ¿verdad? Hacer un proceso y demostrar que alguna situación en particular pues no genera ningún valor si yo no tengo claro el impacto y la situación que eso puede llegar a generar. Ojo, no estoy diciendo que no funcione, simple y llanamente tengamos claro el contexto y el objetivo de lo que queremos perseguir, de todos estos elementos que van a ayudar, sí, a un proceso de respuesta a incidentes. Stephen, gracias a Juan Carlos también. Vamos a dejarlo acá. Yo les agradecemos a nombre de CISAP y a nombre de nuestros amables, iba a decir televidentes otra vez, les agradecemos su tiempo, su experiencia, sus opiniones tan calificadas. Fue un privilegio realmente tenerles acá. Gracias al público en general. Solo un anuncio que me pidieron dar, que era que no se olviden que el próximo martes está programada la siguiente charla en un tema de mejorando el ecosistema, y la pregunta es: ¿qué pasa si compartimos las amenazas cibernéticas? Así que les esperamos el martes. De nuevo, gracias a todos y que pasen una buena tarde y una buena noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao.